Bienvenidos a su programa Educación sin Límites. En esta ocasión comenzaremos con el bloque 3. En este bloque 3 atenderemos las propiedades de la semejanza de los triángulos y también veremos el teorema de Pitágoras. Comencemos con el estudio de nuestro bloque 3, la semejanza de triángulos. ¿En qué consiste la semejanza de triángulos? Bueno, nuevamente voy a tener como base dos triángulos. Al primero le llamaré el triángulo ABC y al segundo le llamaré el triángulo A', B', C'. Se dice que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma pero no el mismo tamaño. Podemos observar que el triángulo ABC y el triángulo A', B', C' tienen la misma forma. Sin embargo, el triángulo de la derecha es un poco más pequeño que el triángulo de la izquierda. Entonces, si se produce o se tiene que los triángulos mantienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño, vamos a decir que los triángulos son semejantes. Para esto se utiliza la notación de que el triángulo ABC y el triángulo A', B', C' son semejantes. Para esto introduzco este símbolo que tiene una lectura, se lee como es semejante. Entonces, este símbolo me estará estableciendo una relación entre los dos triángulos, diciendo que sí tienen la misma forma, pero tienen tamaños distintos. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C'. Muy bien, vamos a ver cuáles son las propiedades de semejanza de los triángulos. Hemos dicho que tienen la misma forma. Entonces, al tener la misma forma, se va a cumplir que los ángulos que corresponden a sus lados homólogos, alfa, los ángulos, como tienen la misma forma, entonces también estarán presentes en el triángulo al cual es semejante. De esta forma, al tener el valor igualado en los ángulos, lo único que está variando es el tamaño de los lados de los triángulos. Entonces, el ángulo θ estaría presente en los dos triángulos, al igual que el ángulo alfa y el ángulo φ. Muy bien. Ahora, ya hemos establecido que se tiene la misma forma, pero ¿qué pasa con la relación de los tamaños? Para esto voy a introducir tres variables auxiliares. A esta la voy a llamar el lado C por estar opuesto al vértice C. A este lado lo llamaré B por estar opuesto al vértice B, y por último a este le llamaré el lado A. De igual forma, acá será lado C', B' y A'. Al ser de tamaños distintos, se cumple que hay una relación en las proporciones de los lados, es decir, la proporción que se mantenga entre los lados del triángulo mayor tiene que ser la misma a la proporción que hay con los lados del triángulo menor. Es decir, si yo divido el lado C entre su lado análogo, su lado homólogo, C', esa relación debe ser constante con el valor que haya al dividir el lado B entre el lado B'. Y también se tiene que preservar, tiene que ser la misma al dividir el lado A entre el lado A'. Esto también lo podríamos visualizar haciendo la división de manera opuesta, es decir, los lados del triángulo menor entre los lados del triángulo mayor. La proporción tiene que ser constante, tiene que ser la misma, entonces también me va a dar lo mismo dividir C' entre C, tiene que ser lo mismo que dividir B'
entre B y debe de resultar la misma proporción al dividir A' entre A. ¿Okay? Con esto hemos establecido entonces qué es la semejanza de los triángulos. Son triángulos que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Así utilizamos el símbolo es semejante y bueno, los ángulos van a aparecer en los dos triángulos, pero la proporción que haya entre los lados mayores divididos entre los lados menores o viceversa, los lados menores entre los lados mayores, tiene que ser igual, tiene que ser constante. Entonces, estos serían nuestros primeros fundamentos en la semejanza de triángulos para ver unos siguientes ejercicios. Resolveremos ahora algunos ejercicios utilizando la semejanza de triángulos. Tenemos nuestro primer ejercicio. Dice, si el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C', entonces encontremos el valor de la variable B y de la variable C, que corresponden a los lados del primer triángulo. Muy bien, hemos dicho entonces que al ser semejantes, los triángulos tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Entonces, voy a establecer la relación que comenté previamente con los triángulos semejantes. Es decir, el lado BC dividido entre el lado B'C' tiene que tener la misma proporción que los lados, que la división que resulte de dividir los lados homólogos, los lados que son correspondientes. Entonces, me quedaría que dividir este lado, el lado BC entre B'C', tiene que ser igual a dividir el valor del lado C, que ahorita lo voy a establecer como una variable, y dividido entre el lado B'A', que corresponde o que tiene un valor de 5. Y eso tiene que ser igual a dividir el lado CA, que en este caso tiene la variable B, tiene que ser igual al dividirlo entre el valor del lado C'A', que tiene un valor de 4. Muy bien, ahora, esta relación se debe de cumplir, sin embargo tengo dos incógnitas, por lo que me indica que lo tengo que resolver por partes. Voy a comenzar con la primera, es decir, tomarme solamente esta partecita. Me quedaría que 9 entre 3 es igual a C entre 5. Debe de haber una igualdad, debe de haber una proporción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como nos interesa conocer el valor de la variable C, este 5 que está dividiendo a C pasaría del otro lado multiplicando. Por lo tanto, me quedaría que 5 por 9 entre 3 es igual a C. Haciendo operaciones aritméticas, me quedaría que 5 por 9 es igual a 45. Lo coloco por este lado. Y 45 lo estoy dividiendo entre 3 para que me dé el valor de C. Por lo tanto, yo puedo establecer 45 entre 3 es igual a 15. Por lo tanto, el lado C tiene una magnitud, tiene un valor de 15 unidades. Muy bien, una vez que he establecido este valor, podría auxiliarme de lo que he conocido para utilizar la segunda parte de mi igualdad, donde, como ya conozco el valor de C, lo puedo sustituir y me quedaría que 15 entre 5 es igual a B entre 4. Es decir, me estoy tomando ahora esta parte de la relación de la igualdad y bueno, voy a aplicar el mismo despeje. El 4 nos está dividiendo a nuestra incógnita que queremos encontrar, por lo que pasaría del otro lado multiplicando. 4 por 15 entre 5. Eso es igual a B. Haciendo operaciones aritméticas, 4 por 15 es igual a 60 y eso se está dividiendo entre 5. Eso es igual a B. Por último, dividir 60 entre 5 me genera que la variable B tiene un valor de 2. Entonces, puedo establecer que el lado B mide 2.
Y bueno, una vez que ya conocemos los lados de los triángulos, resolviendo estas ecuaciones de manera sencilla, podemos ver que el triángulo BCA o ABC es una proporción al triple del lado del triángulo A'B'C'. Es decir, este lado medía originalmente 4 y hicimos un alargamiento, hicimos una prolongación. Este lado 4 pasó a ser 12, este lado 5 pasó a ser 15 y este lado 3 pasó a ser 9. Es decir, es como si hiciéramos un estiramiento del triángulo sin modificar su forma, simplemente estamos modificando su tamaño y la proporción en todos sus lados se preserva. Es decir, estamos haciendo una prolongación, un estiramiento al triple, pero la forma no se modifica. Lo único que se modifica son el tamaño de los lados. Y bueno, esto es lo correspondiente a un primer ejercicio de semejanza. Vamos a resolver otro ejercicio acerca de semejanza de triángulos. En este caso, en la instrucción nos pide que encontrar el valor del lado A. Antes de resolverlo, vamos a hacer una pequeña observación acerca de cómo podemos identificar que se trata de triángulos semejantes. Muy bien, existen 3 casos para poder identificar que los triángulos son semejantes. El primero de ellos es que los lados de los triángulos son proporcionales. Como lo vimos en un ejemplo anterior, pudimos ver cómo los lados, al encontrarlos, había una proporcionalidad, es decir, cómo se estiraban o se podían encoger y se preservaba esa proporción. El segundo caso sería tener dos ángulos homólogos, es decir, que tengan la misma medida, y de esta forma el tercer ángulo, por estar dentro de un triángulo, también preserva la medida. Basta con que dos sean homólogos. O tenemos el siguiente caso, que es en el que tenemos dos lados proporcionales y el ángulo es homólogo. Y bien, vamos a observar que este ejercicio caería en el tercer caso, cuando tengo dos lados proporcionales y el ángulo es homólogo. ¿A qué se refiere este teoremita, este criterio de semejanza? Bueno, en este caso ya me están diciendo que los triángulos son semejantes, es decir, tienen la misma forma, pero los tamaños son distintos. Observamos que me están dando como referencia este lado, este otro lado, el ángulo que se forma, y también tengo el lado A', y bueno, me faltaría encontrar el valor del lado A. Sin embargo, al ser semejantes, estos triángulos caerían en el caso en el que tengo dos lados proporcionales y el ángulo que está entre estos dos lados es homólogo, es decir, tiene el mismo valor. Bien, entonces, lo que voy a establecer, como son semejantes estos triángulos, habíamos acordado que la división que me resultará del lado mayor con su lado correspondiente tiene que ser igual a la división del lado mayor del triángulo entre su lado correspondiente, que en este caso tiene un valor de 4. Por lo tanto, como son proporcionales estos lados, puedo establecer o puedo resolver esto de manera algebraica
el 4 pasarlo multiplicando, 4 por 24 entre 6, y bueno, eso me dará el valor de A. En este caso tengo 4 por 4, sería 96, y al dividirlo entre 6 nos estaría dando el valor de A. Por lo tanto, el lado A tiene un valor de 16. Entonces, he encontrado precisamente que el lado A es una proporción correspondiente al lado A'. Podemos observar que el triángulo menor tiene este lado que mide 6 y su prolongación, su crecimiento proporcional sería el cuádruple. Por lo tanto, este lado está midiendo 24. Y el lado C'B' tiene un valor de 4, y al hacer un crecimiento proporcional al cuádruple, entonces me quedaría que el lado A tiene un valor de 16. Con esto hemos encontrado entonces el valor de nuestro lado A, utilizando estos criterios que se utilizan en la semejanza. Tenemos entonces nuevamente, son 3 criterios de semejanza. El primero de ellos es tener que todos los lados de los triángulos son proporcionales. En este caso, si hubiera tenido la medida de este otro lado y de este otro lado, podría observar que hay una proporción, aplicaría el primer criterio. Sin embargo, no desconozco este lado. El siguiente criterio era de que dos ángulos fueran homólogos. Sin embargo, solamente conozco el valor de un ángulo. Por lo tanto, no puedo aplicar el segundo criterio. Y el criterio que apliqué fue que dos lados fueran proporcionales y el ángulo que está entre ellos es homólogo, es decir, tiene el mismo valor. Por lo tanto, utilizando estos criterios de semejanza, pude determinar el valor del lado A.